Muy bien, pues bienvenidos de nuevo a todos ustedes a esta, la última de nuestra clase Adoremos al Señor 1. Estamos estudiando los principios bíblicos de adoración y esta noche concluimos casi como empezamos. Vimos la necesidad de la adoración en la vida del creyente desde el punto de vista de la batalla espiritual, que la Biblia dice que está lidiándose alrededor de nosotros y adentro de nosotros, y cómo Dios nos equipa para esa batalla y nos mantiene firmes en la fe en esa batalla por medio de su palabra, que es el centro y el enfoque de la adoración bíblica, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar hoy con una oración pidiendo la bendición de Dios. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por las muchas oportunidades que nos has dado las últimas semanas para juntarnos y conversar sobre la gloria, el honor y la adoración que tanto mereces. Oramos para que lo que hemos aprendido no solo sea una bendición para nosotros a nivel personal, sino también una bendición para aquellas personas que tu Espíritu Santo nos dará para liderar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Entonces vamos a pasar unos 15 a 20 minutos contestando las preguntas de repaso que planteé en el grupo chat de WhatsApp. Mirando el video, ustedes podían averiguar las respuestas. A ver, vamos a ver qué concluyeron. La primera pregunta es, ¿cuál es la única forma en que podemos resistir los implacables ataques del diablo? ¿Qué aprendieron del video sobre esto? Veo que Alejandro levantó su mano primero. Alejandro, adelante. Sí, pastor. Yo puse que la clave para el plan de batalla se encuentra en Efesios 6, 10 al 18. Dice que Pablo comienza diciendo que debemos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en nuestro propio poder, que no es rival para el diablo y su fuerza. Después Pablo nos exhorta a que nos coloquemos la armadura de Dios, que es la única manera de tomar una postura contra los ataques espirituales. En nuestra propia fuerza y poder no tenemos ninguna posibilidad de derrotar a las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Solo la armadura completa de Dios nos equipará para resistir un ataque espiritual. Solo podemos ser fuertes en el poder del Señor. Es la armadura de Dios que nos protege y nuestra lucha es contra las fuerzas espirituales de maldad en el mundo. Ok, excelente resumen. Sí. Entonces, vemos las palabras claves. Yo creo que eran entre las primeras que usted dijo, ¿verdad? Que nosotros solamente podemos mantenernos firmes en el poder y la fuerza que Dios da, Dios provee. Es excelente, muchas gracias. Ok, Félix levantó su mano también. ¿Cómo contestó esta pregunta, Félix? Tenemos que en Juan 17, Jesús dijo que la palabra de Dios es la verdad y la verdad nos hará libre, nos liberará del pecado. Ok, sí, entonces, ¿dónde hallamos el poder y la fuerza de Dios para liberar la batalla? Y es en la verdad de la palabra. Gracias por agregar ese detalle. Muy bien. Katia levantó su mano también. ¿Algo que agregar aquí, Katia? Sí, que el leer y estudiar la palabra de Dios es muy importante, actividades muy importantes para justamente usar esta armadura a través del Espíritu Santo, y la palabra nos ayuda a resistir los ataques del diablo contra nosotros también y contra el mundo. Okay. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Bien, y también Norma aportó en el chat la fortaleza de Dios y su poder. Podemos resistir a los ataques implacables del diablo. Muy bien. Vamos a resumir entonces. No hay forma de que nosotros solos podamos resistir los ataques del diablo por nuestro propio poder. En comparación con nosotros, el poder del diablo es abrumador. Entonces,
Por nuestra propia cuenta la batalla es perdida. Pero Dios no nos ha dejado a nuestra propia cuenta, ¿verdad? Dios en su amor nos da su poder y su fuerza y a final de cuentas la victoria sobre el diablo por medio de la fe en Cristo Jesús. Y como mencionaron ustedes, la verdad de la palabra de Dios es lo que nos mantiene y nos fortalece en esa fe. Bien. Siguiente pregunta, entonces. La siguiente pregunta es, ¿qué analogía o comparación hace San Pablo con respecto a esta guerra espiritual? ¿Qué analogía o comparación hace San Pablo con respecto a esta guerra espiritual? Veo que Ángel y Maribel levantaron su mano para contestar. Adelante. Sí, él lo compara como si fuera una guerra de combate cuerpo a cuerpo, donde nos dice que tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Incluso pues la comparación es como la de un soldado de infantería romano, que eran los soldados élites de ese tiempo, donde cada pieza de la armadura es un don, una virtud que Dios nos da para defendernos de los ataques del diablo y combatirlo. Okay. Excelente, muchas gracias por su respuesta. ¿Alguien tiene algo que agregar allí? Sí, Norma levantó su mano. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén Buenas bendecidos. noches, Sí, bienvenida. también en el video, ¿verdad? Se comentó de que, ¿verdad? Que toda la armadura de Dios, ¿verdad? Que tenemos que, la armadura espiritual representa también los dones espirituales que Dios nos da para nuestro combate espiritual con el diablo. Eso es muy importante también. Ok, sí, y vemos que cada uno está vinculado a la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, es Exacto. ahí donde Dios revela la justicia en nuestra coraza, y es ahí en donde Dios nos habla de la salvación, que es nuestro casco, etcétera. Sí. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Ok, bueno, unos detalles que agregar entonces. Pablo escribió Efesios cuando estaba bajo arresto domiciliario en Roma. Este fue su primer arresto y tiempo en la cárcel. Siendo ciudadano romano, él tenía el derecho de pasarlo en casa, pero bajo la vigilancia de una guardia. Y esa guardia seguramente había sido un soldado romano. Muchas veces en ese entonces para arresto domiciliario hasta pasaban el tiempo encadenados a un soldado romano. Así no podían escapar, ¿verdad? Estaban libres en sus casas, pero no podían escapar del soldado. Entonces es muy probable que mientras está siendo inspirado a escribir su carta a los Efesios por el Espíritu Santo, él está mirando la armadura que tiene ese soldado, cómo estaba bien preparado para la batalla. Y él utiliza eso para compartir con los Efesios cómo Dios nos ha bien preparado para la batalla y nos prepara en su palabra. Entonces, Pablo usó la ilustración de su armadura para describir la armadura espiritual que Dios nos da para mantenernos firmes contra las tentaciones. Excelente. Muy bien. Entonces, una cosa más, dos preguntas más, pero regresando un poco, antes de hablar sobre la armadura espiritual, más precisamente en Efesios capítulo 6, ¿contra quién es nuestra guerra espiritual? ¿Contra quién? ¿Qué se menciona en este capítulo? Viviana levantó su mano. Sí, buenas noches, profesor. Uh-huh. No es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades espirituales, ¿no? Es contra el mundo espiritual, contra el enemigo, contra Satanás y sus huestes. No es contra el hermano, no es contra mi vecino, no es contra la gente. Sino es contra la guerra espiritual. Ok, muchas gracias por compartir. Muy bien, veo que José Mendoza levantó su mano también. José.
Bueno, profesor, ya la hermana lo dijo todo, así que, bueno, así como dijo que no es contra ni carne ni sangre, sino contra principados, ¿no? Y potestades, contra los que gobiernan en las tinieblas de este mundo, como dice la palabra, contra huestes espirituales de maldad en la celeste. Y bueno, que nos trata de desviar, ¿no? De la presencia de Dios, ¿no? Y bueno, tantas cosas que en este mundo día a día, ¿no? Ok, excelente. Gracias por su respuesta también. Félix, ¿algo que agregar allí? También estamos luchando contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Vemos también que hay un creciente número de ateos y personas que están involucradas en cultos de ocultismo y adoración a Satanás. Esto nos demuestra que sí existe este poder y también Jesús en Juan 14:30 se refiere a que el príncipe de este mundo es Satanás. Okay. Entonces, Sí. estamos luchando, como dijeron los compañeros, contra fuerzas espirituales y que tiene aliados entre los seres humanos que son ateos y que rinden culto a Satanás. Ok, sí, sí. Y al final de cuentas, como vimos en una lección anterior, no solamente ateos y satanistas están bajo el poder y la influencia de Satanás, ¿verdad? De hecho, todo incrédulo es así. Nacemos así por naturaleza. Entonces, yo creo que es un punto importante que usted acaba de hacer. Pablo escribe que nuestra lucha no es contra carne ni hueso. Y a lo mejor leyendo eso al principio uno va a decir, pero Pablo, estás bajo arresto domiciliario. Hay carne y hueso, un emperador y su sistema de corte, seres humanos que fueron responsables para eso. ¿Cómo puedes decir que la lucha no es contra ellos? Igual hoy, ¿verdad? Hay muchas influencias espirituales horribles que vienen a nosotros del mundo incrédulo alrededor de nosotros. ¿Cómo se puede decir que la lucha no es contra carne y hueso? Bueno, su punto es que no es una lucha física, ¿verdad? Es una lucha espiritual. Y al final de cuentas, esas personas que son los aliados de Satanás en esta guerra, son instrumentos que él utiliza, pero no son nuestros enemigos. El verdadero enemigo es el detrás de ellos, ¿verdad? Y los que está utilizándolos. Más bien amamos a todos los seres humanos y queremos usar el evangelio para liberarlos del poder de Satanás, ¿verdad? Para salvarlos, rescatarlos, como hemos sido rescatados nosotros. Bueno, en resumen, entonces, aquí tenemos versículo 12 del capítulo 6 de Efesios. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ha habido mucha exposición, personas tratando de adivinar a qué clase de poderes malignos se está refiriendo cada frase aquí. Lo demás de la Biblia no nos da esa información, entonces no es muy productivo pasar nuestro tiempo haciendo eso. Lo que sí Pablo está dando en claridad es que el enemigo es numeroso, o sea, hay muchos de ellos, un hueste, ¿verdad? Es bien organizado. Parece estar describiendo como un tipo de jerarquía entre tal vez los demonios que desconocemos lo que sea, pero es bien organizado y son fuertes, tienen poder, tienen dominio. Y así también Jesús describió el diablo. Él es el príncipe de este mundo. No es el que está en control de todo. Eso es Dios. Dios está en control de todo. Pero sí, Dios en su soberanía
decide permitir y hasta usar para sus propios propósitos cierta actividad del diablo. Y él tiene este poder y influencia sobre los que todavía no creen en Cristo, ¿verdad? Por eso también el príncipe de este mundo. Y utiliza a esas personas como sus aliados, no solamente otros demonios, sino también los incrédulos y lo difícil y lo más lamentable es que él tiene un aliado dentro de cada uno de nosotros. La naturaleza pecaminosa todavía piensa igual que el diablo, ¿verdad? Bueno, Pablo no escribió estas palabras para asustar a los creyentes en ese entonces ni hoy. Pero sí escribió estas palabras bajo inspiración del Espíritu Santo para dejarnos saber lo peligroso que es nuestro enemigo. Se ha dicho que la forma más fácil de perder esta guerra es no darse cuenta que existe, ¿verdad? El enemigo más peligroso es el que no sabes que está, no sabes que existe. Entonces Pablo está diciendo, ustedes tienen enemigos espirituales, son muy fuertes, pero Dios les da lo que necesitan para estar firmes y en Cristo Jesús, victoria final, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que Dios nos da? Entonces, vamos a enumerar las piezas cruciales de armadura espiritual de Pablo. ¿Alguien quiere comenzar la lista? Alejandro, por favor. Sí, pastor. En Efesios 6, 13 y 18 da una descripción de la armadura espiritual que Dios nos da, y la buena nueva es que estas cosas están fácilmente disponibles para todos los que pertenecen a Cristo. Debemos estar firmes con el cinturón de la verdad, asegurarnos la coraza de la justicia, calzar nuestros pies con el evangelio de la paz, sostener el escudo de la fe, colocarnos el yelmo de la salvación y blandir la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También se nos dice que oremos en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y súplica. Excelente, muchas gracias. ¿Algún aspecto de la armadura que no fue mencionado por Alejandro? Viviana tiene la mano levantada todavía. Sí, yo creo que las nombró todas el hermano. El yelmo de la salvación, creo que no nombró. Y el comentario que quería hacer sobre esto es que es lo mismo que cuando nos levantamos a la mañana. Nos tenemos que poner la ropa, el calzado. Así que todos los días nosotros como cristianos nos tenemos que levantar a la mañana y podernos poner la armadura. Porque desde la mañana empiezan los ataques del maligno. Y nosotros tenemos que estar protegidos y alertas para los ataques, porque no se sabe en qué momento, en cualquier circunstancia del día, nos puede atacar con algún problema, una enfermedad, una discusión, lo que sea. Y por ese lado viene. Por eso quería hacer el comentario ese que no es contra sangre ni contra carne, porque no tenemos que ver a nuestros seres del mundo como nuestros enemigos, porque Dios nos ama a todos y por todos Él murió. Nosotros tenemos que tratar de tener misericordia y orar al Señor por cada una de las personas que es usada por Satanás, en influencias a veces de depresiones, dudas, y bueno, es una lucha constante, diaria. Eso quería aportar, profesor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por los aportes. Estoy de acuerdo. Aunque a veces los incrédulos son los que son la fuente de la tentación, porque son instrumentos que el diablo utiliza para tentarnos. Ellos, a finales de cuentas, son víctimas del diablo también. Entonces, en vez de tratarlos como nuestros enemigos, debemos amarlos, tener misericordia de ellos, orar por ellos, compartir la verdad de la palabra con ellos. Sí, muy cierto. Ok, muy bien, vamos entonces a
la lista que ya fue mencionada. Cinturón de la verdad, pecho de justicia, la coraza de justicia, evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco o el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu. Vamos a hablar un poco más de esta armadura también. No queremos buscar información en estas frases que no está. Yo creo que el punto principal, ¿verdad? Es que todo esto está relacionado con la palabra de Dios. Entonces, como Viviana dijo, ¿verdad? ¿Cómo es? Si estamos entrando a la batalla todos los días, ¿cómo es que nos preparamos para la batalla? Con meditar en la palabra de Dios. Y, claro, la oración también, como Pablo también dice en esta sección. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí entonces? Parece que Álvaro levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Álvaro? No, más que una pregunta, es como una adición a ese listado que me parece muy importante para el caso nuestro. Y es en Efesios 6:15, los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Okay. Sí. Excelente. Sí, ahí está en la lista también Evangelio de la Paz. No se incluyó ahí, ese es lo que llevamos en nuestros pies. Pero sí, gracias. Buena adición. Katia levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Katia? Sí, no solamente quería comentar una cosita acerca de la espada del Espíritu. Como dijo en el video, es una espada corta que se usa solo para defensa. No se usa para atacar a nadie. Es una espada que es más para la batalla, las que usaban en la batalla para defenderse. Sí, y eso es lo interesante, ¿verdad? De la ilustración extendida que Pablo utiliza aquí. Él no habla de la ofensiva. Hay otros versículos bíblicos que sí hablan de luchar al diablo tomando la ofensiva, pero aquí su punto principal es mantenerse a pie en la batalla, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues es porque nosotros no somos los que ganamos la victoria final sobre el diablo. Ese es nuestro Salvador Jesús. Y Él nos regala la victoria final por medio de la fe. Ya tenemos el yelmo de la salvación. Ya somos victoriosos. Solo no queremos perder. Eso es lo que Cristo nos ha dado y regalado. Entonces, mantenernos de pie en la batalla, defendiéndonos. Muy bien. Alejandro levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta? No, pastor, yo había agregado en los que enumeré, había agregado qué representan todas estas partes de la armadura. No sé si quería que le diga. Perdón, ¿qué es lo que dijo? Que yo agregué qué representan todas estas partes. Al comentario ese, si lo podía decir, si quiere. Vamos a estudiar cada pedazo, cada armadura en más detalle un poco más adelante en la clase. Así que ahí puede agregar sus comentarios, si quiere, ¿ok? Perfecto. Muy bien. ¿Y Amelia tenía pregunta? No, pastor. Buenas noches a todos. Solo estaba pensando que le dé espacio al hermano que nos pueda explicar, porque yo entiendo ahí que todos esos 6 puntos importantes que son las piezas de la armadura representa a Dios. Su cinturón de la verdad, que caminamos siempre con Él, pero la verdad es su palabra. Y el pecho de justicia es el amor que Dios pone en nosotros, es identificarnos con Cristo. Y el Evangelio, pues la Biblia, bueno, quiero entender así, no sé si estoy mal, el escudo de la fe, que es que en nuestras acciones se demuestra, el casco de la salvación, que es la gracia de Dios, de Jesucristo, y el Espíritu Santo que está con nosotros cada día. Sí. No sé.
No, gracias. Y sí, vamos a estudiar cada pieza de la armadura en un poco de adelante, pero sí, la espada del Espíritu es la palabra de Dios también, ¿verdad? Cada uno de estos está relacionado con la palabra de Dios y podemos ver con más enfoque en unos minutos. Sí. Bien, hay un versículo del himno, hay una estrofa del himno que escribió Martín Lutero y vamos a ver el himno entero al final de esta clase, pero cuando nos damos cuenta de lo fuerte que es nuestro enemigo, es bueno acudir al evangelio que Jesús ya ganó la victoria. Jesús es nuestro campeón. Y usamos esa palabra, ese término campeón, no solo en el sentido de que Él es el vencedor. Un campeón en tiempos antiguos era uno que luchaba para todo su ejército y ganaba la victoria. Un buen ejemplo de esto es de David y Goliat. Esa fue una batalla de campeones, ¿verdad? Goliat fue el campeón de los filisteos. David se puso como campeón de los israelitas. Y lo que estaban haciendo ellos, luchando entre los dos, iba a decidir cómo terminó esa guerra, ¿verdad? Si Goliat gana, los filisteos ganaron. Si David gana, Israel gana. Y eso es lo que Jesús es para nosotros, ¿verdad? Había una batalla, allá hay una batalla que nosotros con nuestros poderes no podemos ganar. Dios en su amor envió a Jesús como nuestro campeón. Jesús dijo, yo me voy a poner en su lugar, voy a ganar la batalla por ustedes y luego esa victoria va a contar por todos ustedes, mi ejército, ¿verdad? Entonces, las palabras del himno que escribió Martín Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios, nos recuerdan de esa buena noticia, que en Cristo y por medio de la fe en Él ya tenemos victoria porque Jesús, nuestro campeón, peleó y ganó por nosotros. Dice, nuestro valor es nada aquí, con Él todo es perdido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es? El que venció la cruz, Señor de Sabaoth, y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Ahí está nuestro consuelo y ahí está nuestra victoria, ¿verdad? En Jesús, el que ganó la batalla por nosotros. Muy bien. Surgió una pregunta de parte de Katia. Profesor, no, solo quería, disculpe, cuando dice ¿sabéis quién es? Ahí Jesús falta, la palabra Jesús. ¿Sabéis quién es Jesús? Así dice. Sí, gracias. Que venció en la cruz. Sí, muchas gracias. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció la cruz. En la cruz debe de ser también, ¿verdad? El que venció en la cruz. Faltaron unas palabras ahí. Mil disculpas. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces vamos a hablar un poco más de esta armadura espiritual. Aquí tenemos una ilustración de los diferentes herramientas de que estamos hablando aquí, en esta armadura espiritual. Vamos a organizar algunos puntos aquí y luego pueden también agregar sus propios comentarios. Un comentario sobre el cinturón de la verdad. Igual que el cinturón se usaba en ese entonces para vincular las otras partes de la armadura, ¿verdad? Podemos considerar que lo que vincula todas las otras partes de la armadura es que cada uno es la verdad. O sea, cada uno es algo de la Biblia, ¿no? Si estamos hablando de la justicia, la salvación, el evangelio de la paz, ¿verdad? Todo eso está en la verdad de la palabra de Dios. Así que armándonos con esa verdad significa simplemente leer, meditar, estudiar las palabras de las Escrituras. La coraza de justicia, un pensamiento acá. La palabra justicia en la Biblia
muchas veces refiere a la santidad que Cristo vivió y ahora nos regala por medio de la fe. O sea, su vida perfecta de obediencia en nuestro lugar, que ahora Dios nos atribuye a nosotros por medio de la fe. A mí esto es nuestra coraza, o sea, cubre el pecho. Pensámoslo así. La justicia que Jesús nos ganó con su vida perfecta en nuestro lugar silencia las acusaciones que el diablo lanza en nuestra contra, ¿verdad? Si él quiere acusarnos del pecado para causar desesperación en nuestros corazones, pero la Biblia nos dice, ustedes ya son revestidos de Cristo, son santos en los ojos de Dios por su trabajo en nuestro lugar. Entonces, esas acusaciones del diablo no nos pueden afectar. Podemos decirle, vete al infierno, diablo, porque con esas acusaciones no me vas a turbar. Muy bien. El Evangelio de la paz en nuestros pies. El Evangelio del perdón completo y gratuito y la vida santa que se nos atribuye a través de los méritos de Cristo nos otorgan paz con Dios, pero también es el poder de Dios para obrar la fe en otros y darles a ellos la salvación. Entonces el Evangelio de la paz puede convertir a los enemigos de la cruz en creyentes en la cruz de Jesús. Así que siempre estamos listos en nuestra batalla espiritual contra el diablo de compartir el Evangelio de paz con otros para rescatarlos de los mismos talones del enemigo contra quien estamos luchando. Bien. Continuando entonces, siguiente es el escudo de la fe. Y aquí tenemos una descripción del escudo romano. El escudo romano era un rectángulo de alrededor de 70 centímetros de ancho y 1.20 metros de alto, o sea, grande y suficiente para proteger a un soldado de las flechas, los dardos, los ataques de espada del enemigo. ¿Cómo es la fe? Entonces, la armadura que Dios nos da contra esos ataques. Pues, ¿qué es lo que el diablo utiliza? Su arma en nuestra contra son las mentiras. Él quiere que nosotros creamos sus mentiras para así pecar y con el pecado seguir alejándonos más y más de Cristo, debilitando nuestra fe hasta que ya no creemos en Cristo como Salvador. Pero ¿qué hace Dios por nosotros? En su palabra fortalece nuestra fe. En su palabra, el Espíritu Santo nos ayuda a confiar en la verdad y no en las mentiras del diablo. Entonces, en ese sentido, la fe que el Espíritu Santo nos da es como un escudo, ¿verdad? Podemos reconocer las mentiras del diablo y decir, no, yo no creo esa basura. El casco de la salvación o el yelmo de la salvación. El casco protege la cabeza, la parte más vital y vulnerable del cuerpo. Cristo ya venció al diablo. Así que nosotros ya tenemos la salvación por medio de la fe en Cristo. Puesto este casco, el diablo es incapaz de enviarnos al infierno, porque pertenecemos a Cristo. Somos salvos. Y la espada del Espíritu. El comentario aquí sobre este instrumento. El romano estaba equipado con una espada corta de doble filo. Era utilizada tanto a la defensiva como a la ofensiva. Se nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, todo esto está relacionado con la palabra de Dios. Y por esa razón, cuando hablamos de ponernos la armadura, no es como si hubiera una forma de ponernos el casco y otra forma de ponernos la coraza y otra forma de ponernos el escudo de fe.
Todo esto está contenido en los medios de gracia, la palabra de Dios, los sacramentos. Entonces, poner la armadura de Dios es usar los medios de gracia. Así Dios nos recuerda que la justicia de Cristo es nuestra y Dios fortalece nuestra fe. Ese es la espada del Espíritu, ¿verdad? Etcétera. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Está muy claro, muy claro. Ok. Excelente. ¿Alguien más tiene dudas? Ahora sí, pastor, ahora sí hemos aprendido ya. Clarito. Hace un momento estaba adivinando. Pero No se preocupe. Sí, está bien, gracias. Gracias. Héctor levantó su mano, por favor, Héctor. Sí. Esta armadura es porque Dios nos lo otorga, ¿no? Y no hay que hacer nada, nada en particular nosotros para poder obtenerlo, como que por esta parte se enseñaba mucho, ¿no? Que una persona tiene que hacer algo extra para obtener esta armadura, ¿no? A lo que hemos estudiado, todo esto nos lo otorga a Dios gracias a los méritos de Jesucristo. Sí, amén. Yo creo que lo que podemos decir es, sí, Dios es el que nos da esta armadura por medio de los medios de gracia. Pero nosotros entonces nos llama Dios a usar los medios de gracia, a escuchar la palabra, a escudriñar las escrituras, a usar la Santa Cena, ¿verdad? En memoria de Cristo, etcétera. Y entonces, sí, hay una parte de nuestra vida de santificación es usar estos medios de gracia, pero al final de cuentas no es por nuestro uso que estamos mereciendo algo. Dios está regalándonos lo que necesitamos para la batalla por medio de los medios de gracia y por los méritos de Cristo, como usted dijo bien. ¿Alguien más tiene pregunta o comentario acá? Pastor. ¿Sí? Sí, la verdad que escuchando todo ese gran mensaje me recuerda el enfrentamiento de David contra Goliat, que le ponen ese uniforme y a dónde le podía quedar si David era muy pequeño y se iba a enfrentar a un hombre tan poderoso que cuando hablaba el ejército enemigo echaba 3 o 4 pasos atrás y David se enfrenta con gran poder, con el poder que tiene la fe de esa palabra tan poderosa. Se quitó todo aquel equipo que le habían dado porque no le quedaba, le arrastraba, pero el hombre se enfrentó revestido de la coraza de Dios y lo hizo ganar esa gran batalla que los soldados le tuvieron, los soldados israelitas le tuvieron miedo. Y ese hombre iba con una gran altura y un gran poder del Espíritu Santo que lo llevaba acompañado para vencer a ese hombre que le temblaba a todo mundo, pero un solo certero pedrada se lo bajó y luego lo decapitó para demostrar que con el poder de Dios nadie puede. Ahí el Señor lo acompañó para que se revistiera de valor y de fe, y usando también la armadura de los medios de gracia, el hombre pudo ganar esa gran batalla que le tocó enfrentar, y que nosotros nos queda como experiencia que cuando nos armamos de la armadura de Dios, no hay quien pueda contra nosotros. El diablo no es nada. Así es de que gracias, pastor. Ok. Sí, gracias, Ovidio. Gracias por compartir. Amelia levantó su mano. Gracias, pastor. No quiero hacer pregunta, solo quiero comentar
que durante todo este tiempo y todos los días de nuestras vidas, según lo que estamos escuchando acá, la armadura de Cristo, sin saber muchas veces hacemos estas cosas, orar. Y también en nuestra vida espiritual, en el trabajo que hacemos juntos con Cristo, en los grupos sembradores, podemos ver que tenemos bastante, digamos, ataques espirituales. No nos damos cuenta, pero están presentes. Porque el único objetivo es que nos desanimemos, no continuemos trabajando con el propósito de Dios en la vida, en nuestra vida. Y hay veces pasan cosas que parecen que el objetivo de Satanás es hacer desviarnos, salir. Y gracias al Señor, me parece que por todas estas armaduras que menciona Pablo, están presentes en nosotros. Gracias a la ayuda también de los hermanos en la fe que oran cada semana, cada día. Eso fortalece, porque Pablo también dice, oren también por mí, porque él está orando por los hermanos que están trabajando para Cristo. Y él también, pero recuerda que también oren por él, para que el Espíritu Santo se muestre ahí y puedan continuar. Entonces, así también nosotros en nuestra vida, no nos damos cuenta, pero todos los días estamos venciendo con Cristo a las huestes de Satanás. Me aterró mucho ver una representación, donde habíamos mostrado la canción del Lutero. ¡Qué horror! Me ha agarrado unos nervios. Yo difícil tengo miedo, pero observar ese gráfico ahí es horrible. Y tan solo pensar un poco que estamos rodeados de tantas esas fuerzas celestiales, esos espíritus celestiales que son legiones, porque así lo dice la Biblia, da un poco de miedo, pero gracias al Señor que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y gracias a esta preciosa armadura que son 6 que se está mencionando, podamos estar salvos todos por los méritos de Cristo. Gracias por enseñar y por incluir estos temas en este curso. La verdad es edificante y nos permite saber que no estamos solos y que Dios nos ha dado sus armaduras para poder continuar. Y cuando tengamos estos ataques como el que muchas veces se vive, vemos que sí son ellos los que están atacando. Gracias. Sí, no, gracias por compartir. Gracias por compartir su experiencia y también ese consuelo que en Cristo tenemos ya la victoria sobre el diablo y Dios nos equipa para esta batalla por medio de su palabra. Muy bien. Félix, un comentario más y luego vamos a continuar. ¿Sí? Gracias, pastor. Además de la armadura que habla Pablo, en la clase anterior hablamos sobre el apoyo mutuo que se tienen entre los hermanos, y eso sería como formar una especie de frente, de cadena, hombro con hombro, al apoyarnos los unos con los otros para poder enfrentar también las dificultades y enfrentar el ataque que hace Satanás contra la iglesia. Al apoyarnos unos con otros nos reforzamos en nuestra defensa, aumentamos y se manifiesta el poder que nos da Dios con el Espíritu Santo al producir y dar frutos en la fe. Ese es el comentario. O sea, quisiera que si nos podría explicar un poquito más del papel que desempeñamos dentro de la iglesia en la lucha espiritual que Dios quiere que nosotros estemos preparados Sí, sí. Bueno, el apoyo mutuo entre creyentes es muy importante, ¿verdad? Como miembros del mismo cuerpo de Cristo nos edificamos los unos a los otros y
Y sí, es de mucho valor aquí cuando estamos hablando de nuestra lucha contra las tentaciones del diablo. Vivir en una familia cristiana, una comunidad cristiana, donde tenemos hermanos y hermanas en la fe que están compartiendo las verdades de la palabra de Dios con nosotros. Es parte de Dios poniendo esa armadura en nosotros. Y también como se ve al final de esta sección en Efesios, Pablo llama a ellos a orar también por él, ¿verdad? Están orando los unos por los otros y eso también es poderoso. Oramos los unos por los otros. Ustedes, estudiantes de Academia de Cristo, siempre están en mis oraciones, especialmente los que están sembrando grupos, porque pues el diablo sí quiere parar ese trabajo de salvar almas, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, orar los unos por los otros es muy, muy poderoso y eficaz, como dice la Biblia sobre la oración. Todo por causa de Jesús. Bien, vamos a continuar entonces. Yo tengo una pregunta para ustedes. Ahí está. ¿Cómo afectan las verdades que aprendimos de Efesios 6, 10 al 20 nuestra adoración? Vamos a dividirlos en grupos pequeños para hablar de esto. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra adoración? Ya, debe haber salido en sus pantallas una invitación. Quieren aceptarlo y platicar qué tiene que ver esta sección sobre la lucha espiritual y la armadura espiritual con la adoración. Bueno, perdieron parte de la clase, los que... Mil disculpas. Sí, ¿cuáles preguntas tienen sobre el proyecto final? Viviana levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta? Sí, yo quería más o menos que nos diera un ejemplo de cómo es el formato, porque nunca hice un ensayo. Pude investigar un poquito, pero quiero hacer un buen trabajo, porque me va a servir para futuros también. Entonces, más o menos cómo poderlo encabezar, el formato. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Bueno, un ensayo es una obra escrita, muchas veces tiene un tema central o una tesis, ¿verdad? Que están defendiendo algún punto y dando evidencia para comprobar y apoyar un punto principal. Ya tienen el punto principal. O sea, pueden ponerlo en sus propias palabras, no tienen que usar las mías, pero la pregunta que están defendiendo es ¿por qué es esencial la adoración en la vida del cristiano? Y ya tienen también algunos puntos que van a tener que incluir, no todos, no tienen que incluir todos los principios bíblicos de adoración, pero por lo menos 1, 2, 3 de ellos en el cuerpo del ensayo también. Lo que normalmente hacemos antes de empezar a escribir un ensayo es hacer un bosquejo. O sea, ¿cuáles son los puntos que voy a hacer? Así organizar nuestros puntos. Entonces, ya después de tener el bosquejo, que muestra también el orden de nuestra lógica en defender ese punto o en tratar de comprobar ese punto central, entonces pueden empezar a desarrollar párrafos sobre cada punto. Puede ser más que un párrafo sobre cada punto. No sé si eso ayudó o no. Si no, tenemos una profesora de la universidad que seguramente sus estudiantes le han preguntado, ¿cómo escribí un ensayo? Amelia, ¿algún consejo sobre los que quieren escribir ensayos? Claro que sí, claro. Viviana y los que desean aprender. Lo primero es enfatizar en lo que dijo el profesor. Es porque es esencial la vida, o sea, el tema que él nos está dando. Y en realidad, Viviana, no hay una estructura
que plantee algún autor especialmente, porque un ensayo es un escrito libre donde va a primar las opiniones suyas, pero va a poder fortalecer su idea citando los versículos bíblicos para que usted pueda fundamentarlo. Adicional, normalmente, si usted quiere hacer una opinión, puede tomar en cuenta la siguiente estructura. Primero es el título o la tesis que le dijo el profesor. Segundo es la introducción, que abarca la presentación previa del tema que usted va a hablar. El segundo punto es el desarrollo, donde usted va a abordar el tema que ha titulado. Y finalmente, usted va a dar sus opiniones a través de una conclusión, que es el tercer paso. Y ahí va a cerrar, dando sus opiniones a favor, que pueden ser positivas, afirmándolas, o pueden ser negativas, refutándolas. Pero no creo que va a refutar un tema así. De hecho, que van a ser a favor, fortaleciéndolos. Y ahí todo cerraría ahí. Muchas gracias. Me ayudaron mucho los dos, profesor y Amelia. Muchísimas gracias. Sí, ahora me cerró más la idea. Pensé que era todo más estructurado con la Biblia, pero puedo desarrollar también yo Bien, muchísimas gracias. Puedo incluir versículos también en todo. Sí, claro que sí. Sí. Los versículos, sí, para fortalecer todo. Muchas gracias, muchas gracias. Amelia, esa explicación de un ensayo fue excelente. Yo creo que lo voy a publicar a YouTube porque... Excelente, no, por favor, publíquelo para la ayuda de muchos. Sí, Claro. sí, por favor, perfecto. Esa es la más elemental norma del ensayo. Pues, Gracias, una Amelia. versión libre. Muy bien, Amelia. Ok. Sí, Gracias. excelente. Muy bien. Alejandro tiene preguntas. Alejandro, ¿cuál es su pregunta? Sí, pastor. Yo ya lo tengo casi listo. Se lo voy a mandar en estos días y usted me dice si es correcto o no, porque la verdad es que nunca hice un ensayo. Y yo hablé sobre la adoración de la música, que está incluyendo más la música y perdiendo otras cosas, como por ejemplo la Santa Cena. Y después sobre la adoración en sí, qué es lo que significa y qué es lo que es. Son dos partes que hice, incluyendo versículos bíblicos. Ok. Sí, está bien. Me puede pasar lo que tiene y yo le puedo dar sugerencias para mejorar. Pero sí, como dijo, o sea, bien explicó Amelia que es de escritura libre, o sea, no hay ningún formato exigido de esto. Lo que sí es recomendable, como comentó ella, es tener primero una introducción, un párrafo de introducción donde se presenta la tesis que se va a defender y luego varios párrafos de desarrollo donde citan versículos bíblicos para fundamentar lo que están proponiendo y luego una conclusión donde se vuelve a repetir su punto principal, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, sí, son más de 10 párrafos lo que tengo. No hay problema. No importa. No hay problema. Si ustedes quieren escribir, si quieren escribir un libro, lo voy a leer. Pero sí. Ok. Mándelo para acá. Lorena levantó su mano. Lorena. Disculpe, profesor, que le moleste. ¿Me lo puede poner, por favor, el tema principal en la cual nos vamos a basar? La pregunta que he hecho hace un ratito es que está así en el grupo, por favor. Sí, puedo volver a publicar la información sobre el proyecto final, todos los detalles. Y ahí va a estar la pregunta principal. ¿Por qué es esencial la adoración en la vida del creyente? Bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Pastor. ¿Sí? Sí, yo también anexando un poco a lo de Amelia, yo sé que está bien claro, ¿verdad? Como el agua, bien explicado. Ahí queda también a iniciativa de cada quien, ¿verdad? Que le agregue
los condimentos que consideren para que quede más nutrido y más sabroso ese mensaje que va a enviar a respuestas. Hacerlas a tal grado que le agraden al pastor, que eso es lo que quiere leer de los escritos de nosotros, ¿verdad? Y así es de que... Dígame. No, pues sí, es que es correcto, ¿sí? Con esa sazón, y hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Que quede bien hecho para que quedemos satisfechos mutuamente. Yo ya tengo el mío empezado, si Dios lo permite. Solo me falta lo principal, que son los 10 puntos, pero esos 10 puntos los tengo ahí cerquita. Y en esta semana lo voy a hacer para enviárselo quizás al final de la semana. Sí. Así es de que les digo, compañeros, que eso lo tenemos ahí en los apuntes. Ok, sí. Muchas gracias. Gracias, pastor. Vamos a ahora tema final, ¿ok? Vamos a hablar un poco sobre este himno que escribió Martín Lutero. Ya citamos una estrofa del himno más antes en la clase, pero ahora vamos a hablar un poco más de la historia de este himno famoso. Bueno, Castillo Fuerte se considera como el himno de batalla de la Reforma. Es un himno que Lutero escribió y por la situación en que se encontraban, se convirtió en uno de los himnos más populares entre los luteranos. Fue escrito en algún momento entre 1500, a ver, simplemente voy a poner en mudo los micrófonos otra vez. Ahí está, ok. Fue escrito en algún momento entre 1527 y 1529, no sabemos exactamente cuándo, pero sí sabemos que ese tiempo en la vida de Lutero era difícil. Él estaba pasando siempre por persecución de parte de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Él pasó años y toda su vida querían matarlo, pero no podían. También una de sus hijas nació enferma y murió poco después. Él dice en sus propios escritos que él pasó por una profunda depresión y sintió, ¿verdad?, los ataques fuertes del diablo que Pablo menciona en Efesios capítulo 6. Así que basado en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo, nuestro refugio, ¿verdad? Lutero escribió este himno, Castillo Fuerte es nuestro Dios, de consuelo y esperanza durante tiempos oscuros. Y como mencioné al principio, se ha convertido en uno de los himnos más traducidos y famosos de todos los tiempos. No solamente la iglesia luterana, muchas otras iglesias cristianas utilizan este himno por su letra bíblica, su mensaje consolador, que Dios es nuestro refugio en tiempos de dificultad. Vamos a leer las palabras de este himno y luego podemos escuchar una versión de este himno también. ¿Alguien quiere leer la primera estrofa, por favor? Sí. Por favor, Katia. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Okay. Algo de lo que leímos sobre los poderes, los huestes espirituales, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra, pero ya se mencionó al principio la buena noticia, ¿verdad? Dios es nuestro castillo fuerte. O sea, nos da armadura espiritual, nos protege de su poder maligno. Estrofa número 2, por favor. Ángel y Maribel levantaron la mano. Norma le toca estrofa 3, ¿está bien? Sí, listo, pastor. Ok. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros luchará de Dios el escogido.
Es nuestro Rey Jesús el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Excelente. Entonces, aquí tenemos las buenas noticias de Jesús, nuestro campeón, quien ya ganó la batalla por nosotros, venciendo en la cruz al diablo, porque el pecado que el diablo trajo al mundo, Cristo lo pagó. Y ahora por medio de la fe lo borró de nuestras cuentas y estamos perdonados. Excelente. Siguiente estrofa, Norma, por favor. Listo. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor, Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Okay. Condenado ya por la palabra santa, ¿verdad? Me gusta esta parte porque demuestra tal confianza en la victoria de Cristo y en el poder de Dios de defendernos, que dice que muestre su vigor, Satán y su furor. Adelante, vaya y haga todo lo que puedas conmigo, Satanás. Mi Dios es más fuerte que tú, ¿verdad? Y yo no voy a temerte porque ya eres condenado. Ya eres condenado porque Cristo ya ganó la victoria sobre ti. Bien. La cuarta estrofa, ¿Lorena se puso de voluntaria antes también? O tal vez escuché Sí. mal. Sí, adelante. Sí. Es palabra del Señor, que en el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Ok. Entonces, esos aliados de Satanás en el mundo que nos quieren hacer daño, y en el tiempo de Lutero, literalmente querían matarlo, ¿verdad? Y muchos luteranos sí murieron por su fe en la verdad. ¿Y qué dice aquí? Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, y hasta el cuerpo destruir. Y todavía ganamos, porque de nosotros, por medio de la fe en Cristo, es el reino eterno. Muy bien, vamos a escuchar entonces la música de esta. Y desgraciadamente, Academia Cristo, yo busqué entre nuestros himnos, no hallé este himno en nuestra página web. Así que voy a escribir al que nos ayuda con la música, que preguntarle, ¿por qué no tenemos este himno en nuestra página web? Pero por mientras podemos compartir una versión que hay por internet. Solo voy a hacer pausa en la grabación.